tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a Buenas noches, buena suerte. Me siento un poquito agripado, pero estamos aquí para llevarle todas las informaciones cumpliendo al pie del cañón. Hoy es miércoles 4 de junio y me van a disculpar un poco por la situación que tengo de salud, pero estamos aquí a la orden. Sobre todo nuestra compañera Yanesia Espinal, que también está en un proceso médico y va a estar ausente unos días en el programa. Pero nosotros estaremos aquí tratando de llevarle todas las informaciones, todos los análisis de los temas que acontecen tanto a nivel nacional como internacional. Conmigo recuerden que están en los controles Román y Nelson, que son las dos eminencias que nos permiten estar con ustedes a través de las diferentes plataformas de CDN Radio. Recuerden que estamos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, la zona sur y zona este del Gran Santo Domingo. También estamos en la 89.7 para la región norte y por 89.9 para la zona de Punta Cana. Aquí está con nosotros el politólogo y profesor universitario Juan González, que va a hablar con nosotros algunos temas de interés nacional e internacional. Pero antes de pasar con la entrevista con el querido amigo Juan González, que siempre está con nosotros, informar que hoy, comentar brevemente, que hoy el gobierno anunció un plan para tratar de hacer un uso responsable de las motocicletas. Y parte de esto objetivo es que las motocicletas que se vendan van a tener que estar acompañadas de un casco protector con una certificación internacional. Se va a prohibir que los cascos que usan los motoristas que lo que no tengan esa calidad, esa certificación internacional, no se vendan en el país. Yo celebro esta iniciativa del Intran y de las autoridades, que implica también al Ministerio Público, para tratar de bajar un poco los accidentes y muertes en las carreteras donde la mayor parte involucra a motoristas, por la imprudencia que cometen y porque no andan con los cascos de protección. Es interesante esta propuesta de que el motocicleta que se venda esté con el casco. Estamos hablando de casi 3 millones de motocicletas en el país, pero ojalá, y no solamente es que se obligue a que la motocicleta que se venda también se venda con el casco. Lo importante de todo esto es que el motorista use el casco, porque de nada vale que se la vendan, obviamente. Todos vemos en las calles a muchos motoristas con el casco en el codo. Obviamente su prioridad por si se caen es el codo, y por eso llevan el casco protector en el codo. No es que muchos no lo usan, pero en el codo. Entonces, lo importante es eso. Exacto. La prioridad de ellos, por si tienen un accidente, es protegerse el codo, y por eso usted ve muy frecuente al motorista con el casco en el codo. Ojalá y esta cultura cambie. Se luchó mucho para que usaran el casco o para que portaran un casco. Y hay que reconocer que se logró que muchos motoristas usaran cascos protectores. Es verdad. Hay que seguir con esa campaña para que puedan usar, los que tienen ya el casco en el codo, que lo pongan en la cabeza. Esa es la otra lucha que hay que tener. Y los motores que se vendan, ojalá también vengan con el casco protector. Pero, empezando por las autoridades, como dice Nelson. Pero realmente lo importante no es que te vendan en la motocicleta con el casco. Lo importante es que lo usen, porque de nada vale que lo tengan en el codo. Si pasa un accidente, se rajan la cabeza y para el Cristo Redentor huyendo con él, o para el Darío en el mejor de los casos. Lo importante es eso, lograr que eso se cumpla. Y ahí es que las autoridades tienen que empeñarse en tener mano dura con los motoristas. En este caso los motoristas, porque el plan está diseñado ahora mismo, que se presentó hoy, con los motoristas. Pero no solamente con los motoristas, con los conductores de carro también. Con los guagüeros ni hablar.
que son la otra parte de la plaga del tránsito en la República, sobre todo en la capital. Que se aplique la ley, que no se tenga ningún tipo de contemplación cuando se viola la ley, porque se está, aparte de que se está cumpliendo para que la ley no se viole, se está evitando quizás que una persona muera por un accidente de tránsito, por una imprudencia. Y es posible que sea un motorista que lo paran, que tiene el casco en el codo. Posiblemente ese motorista, si hubiese rodado 1 metro más, quizá habría producido un accidente, quizá habría fallecido, no lo sabemos, pero se está preveniendo de que si eso sucede, ojalá y no sea, pero que tenga una protección para que pueda salvar su vida. Eso es lo importante, hay que apoyar este tipo de proyectos, pero recordar a las autoridades que los motoristas que anden con el casco en el codo, no es que lo tengan en el codo, es que lo tengan en la cabeza, porque ahí es que indica la ley. O sea, la protección es para la cabeza, no para el codo. Y vamos a apoyarlo a las autoridades siempre y cuando se aplique todo el peso de la ley en este sentido. Señor Juan, excúseme que entré con este tema, pero un tema que a todos nos atañe, obviamente, porque todos andamos de una forma u otra en riesgo con los motoristas. A veces se suben por la acera, los deliveries no respetan luz en rojo, andan como locos, simplemente. Y es un tema, de interés nacional, porque es un asunto que tiene que ver hasta con la seguridad ciudadana. Juan González decía, bienvenido a Buenas Noches, buena suerte. Muchas gracias, José Armando, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo. Bueno, su amiga Yanesi ya decía al principio que está con una situación de salud y va a estar ausente algunos días. Bueno, le deseamos a la estimada Yanesi que todo salga bien. Yo también estoy medio jodón, pero aquí estamos. Sí. Señor Juan, como le dice una querida amiga, Trump, el presidente de Estados Unidos, sigue dando mucha agua de beber. Quiero tratar con usted varios temas diferentes, pero vamos primero a empezar por la situación de Ucrania. Los esfuerzos que se están haciendo, vimos que Zelensky bombardeó a Rusia. Vimos unas declaraciones hoy que Rusia dice que no se va a quedar con la mano dada, no se va a quedar dado, que habló con Trump hoy, estuvo hablando con Trump y le dijo que no se va a quedar dado. No en esas palabras, pero dijo que él va a reaccionar. O sea, ¿qué va a pasar en este conflicto? Bueno, lo que vaya a pasar todavía no podemos predecir con exactitud porque hay muchos intereses, o sea, las potencias involucradas en el conflicto. Primero, están los intereses de las grandes superpotencias. Siempre decimos que, por ejemplo, están los intereses primarios de China y Estados Unidos, que influyen en el conflicto, y por supuesto los intereses de Rusia y Ucrania, que son los actores que se enfrentan directamente. Pero además hay que destacar los intereses de la Unión Europea y especialmente de Alemania, que es la principal potencia dentro de ese bloque. Entonces, la confluencia de esos intereses dificulta esa negociación. O sea, no es tan fácil armonizar los intereses de todas estas potencias que tienen intereses muy particulares y que buscan que la negociación lo favorezca de la mejor manera. Hace pocos minutos el Papa León XIV se comunicó con el presidente Putin y le ha pedido que lo instó a que dé muestra de que se pueda lograr un acuerdo de paz con Ucrania. Realmente hay posibilidades de que se dé un acuerdo de paz, pero también hay otra posibilidad que pudiera ocurrir, que quizás no se logre un acuerdo de paz y que pudiera haber un cese al fuego, o como en relaciones internacionales se denomina, un armisticio, es decir, un cese al fuego donde la situación se quedan los bandos en conflicto
frenan los combates, como ocurrió en la guerra de Corea en 1953, que se produjo un armisticio. Sin embargo, entre Corea del Norte y Corea del Sur no se ha firmado un acuerdo de paz. Entonces, aunque no siempre hay tensiones, pero no tiene, no, exacto, no se ha producido un enfrentamiento bélico tras esa guerra que se dio entre 1950 y 1953. Esa pudiera ser otra opción, o un acuerdo de paz o un armisticio. Pero como expresaba, los intereses aquí son amplios, hay intereses de distintas potencias, pero destaco que en el caso de el conflicto de Ucrania, los intereses geopolíticos de la Unión Europea están chocando directamente con los intereses de Rusia en Europa del Este y del Sur. Por ejemplo, hay 9 países de Europa del Este y del Sur que son candidatos a ingresar a la Unión Europea. Y entre esos países tenemos a Ucrania, a Georgia, a Moldavia, a Serbia, entre otros. O sea, estos países que he mencionado históricamente han estado bajo la influencia de Rusia. Entonces, el ingreso de estos países a la Unión Europea representa un desafío geopolítico para Rusia, mucho más que está enfrentándose ahora mismo con Ucrania, y que en el día de hoy el primer ministro de Moldavia, en una entrevista con el Financial Times, dio a conocer que Rusia tenía planes de enviar alrededor de 10,000 soldados a una región separatista de Moldavia, que es Transnistria, que se ha ido separando de Moldavia en las últimas décadas, pero con el apoyo de Rusia. Entonces, lo que estamos observando es... Hacer lo mismo que hicieron en Ucrania. Correcto, son movimientos estratégicos de Rusia, porque esas zonas son, del punto de vista geopolítico, muy estratégicas, sobre todo para lo que es el transporte del gas. Y eso le permite a Rusia tener, primero, acceso, tener un acceso viable al mar Mediterráneo, y por el otro lado, controlar todo lo que son las vías de gasoducto que llevan el gas a Europa, que, dicho sea de paso, Europa es, o sea, los países de la Unión Europea son en conjunto el principal mercado de gas del mundo. Las negociaciones que se estaban dando en Turquía, ¿en qué quedaron? Bueno, las negociaciones, hay una segunda fase que inició este lunes, pero todavía no hay nada concreto. Realmente, incluso Estados Unidos ha dicho que si no se logran pasos definitorios, si no hay no hay avance en esta fase, pudiera dejar el conflicto en manos de Europa, y esto implicaría entonces el aumento de sanciones contra Rusia. Sobre todo se ha enfocado especialmente que hay posibilidades que aumenten las sanciones contra el petróleo de Rusia. Usted escribió algo en estos días que decía que Estados Unidos quiere que Europa se encargue de Rusia, de disuadir a Rusia. Explíqueme eso. Sí, en el caso, bueno, eso fue una declaración que dio el secretario de Defensa de los Estados Unidos en la conferencia de seguridad y defensa de Asia-Pacífico, que se conoce como el foro de Shangri-La, que se celebra cada año en Singapur, y él ahí, respondiendo a los participantes de esa conferencia, expresaba que el deseo de Estados Unidos es que Europa se centre en garantizar la seguridad de su propio continente, y que la parte del Indo-Pacífico ellos se encargan de esa responsabilidad. Incluso en los últimos años se ha venido hablando de una OTAN asiática. Estados Unidos ha ido reforzando las alianzas con... bueno, el concepto Indo-Pacífico lo populariza el presidente Trump en el 2000, en su primer mandato. Lo populariza porque integra a la India en su estrategia de cara a desarrollar una alianza para frenar el ascenso de China en la región
en principio del Océano Pacífico, pero también en la zona del Índico, que le corresponde a la India. Por eso el concepto del Indo-Pacífico se populariza a partir del primer mandato de Donald Trump. Entonces, en esa región, además de la India, que está en el Índico, también actores importantes, como el caso de Japón o Australia, son de lo más importante para Estados Unidos en su estrategia de frenar el ascenso de China, o por lo menos contener el ascenso de China desde el punto de vista militar en la región del Indo-Pacífico. Hay un conflicto por la soberanía de Taiwán. O sea, China reclama la soberanía de Taiwán, la reconoce como una provincia rebelde, e incluso Estados Unidos en 1979 estableció relaciones diplomáticas con China, y ahí pasa una ley que se llama Ley de Relaciones con Taiwán. Estados Unidos en esa ley señala que está a favor de una unificación pacífica entre China y Taiwán. Ahora, que si hay una agresión por parte de China contra Taiwán, Estados Unidos debe defender a Taiwán. Eso es lo que establece esa Ley de Relaciones con Taiwán de 1979. Entonces, Taiwán es una isla muy estratégica por dos factores. Por un lado, por el aspecto geopolítico, o más bien estratégico, por su ubicación, porque hay un estrecho navegable que le permite a Estados Unidos circular, y sobre todo a los países que están detrás de Taiwán, como el caso de Japón y Corea del Sur, que su comercio depende en gran medida de ese estrecho, del estrecho de Taiwán, y que si China toma el control de ese estrecho, sobre todo las embarcaciones militares, tanto de Estados Unidos como de Japón o Corea del Sur, estarían frenadas en su navegación por ese estrecho. Y por el otro lado, porque Taiwán es una potencia tecnológica, fabrica más del 80% de los semiconductores que se utilizan en el mundo, y de los semiconductores más avanzados que se utilizan en el mundo, y más del 50% de los semiconductores en sentido general. Es decir, que estamos hablando de un país, de un territorio muy estratégico, que es reconocido por dos estados en el mundo todavía como un estado, y que es un punto de discordia y de tensión entre Estados Unidos y la República Popular China. Con su permiso, profesor González, vamos a hacer, antes de irnos a la pausa, de que Estados Unidos quería que Europa se encargara del problema ruso, pero ¿cómo lo harían? Sí, en el caso de Europa, Estados Unidos ha venido presionando a los países de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 2022, Alemania inició un proceso. Bueno, el 27 de febrero de 2022, el canciller de aquel entonces, Olaf Scholz, pronunció un discurso y utilizó una expresión, Zeitenwende, que significa punto de inflexión, o sea, traducido como al español, el Zeitenwende, como punto de inflexión. O sea que la invasión de Rusia a Ucrania marcaba un punto de inflexión para Alemania. Y a partir de este momento se inició una serie de acciones destinadas a que Alemania aumentara el gasto en defensa. Sin embargo, esto no se concretiza hasta la llegada ahora del actual canciller Friedrich Merz, que meses antes de asumir, logró que la Constitución fuera reformada para aumentar el techo de la deuda en Alemania, porque a partir de 2009 se introdujo en la Constitución un freno al techo de la deuda. Entonces se reformó la Constitución para ampliar el techo de la deuda, así aumentar el gasto público y, por supuesto, el gasto en defensa. Además del gasto en defensa, claro, está el gasto en infraestructura, porque la economía de Alemania se ha visto en recesión en los últimos años, sobre todo por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, debido al tema del gas y del petróleo,
principalmente el principal suplidor de Alemania era Rusia. Sin embargo, la decisión de Alemania de rearmarse plantea una dinámica geopolítica que va a alterar el equilibrio de poder en Europa y sobre todo que también genera preocupación en Rusia, porque Alemania ha tenido una historia belicista y de hecho fue dividida en la Segunda Guerra Mundial por las potencias vencedoras, la Unión Estados Unidos, la Unión Soviética y el Imperio Británico decidieron en la conferencia de Yalta, que se celebró en lo que hoy es Crimea. En esa conferencia, en 1945, decidieron dividir a Alemania para debilitarla. Y por ese motivo, Alemania y Japón, que fueron las dos grandes potencias, además de Italia, pero Alemania y Japón, las dos grandes potencias derrotadas, no forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque la tradición en el ámbito de las relaciones internacionales es que la potencia derrotada siempre son marginadas en la distribución del poder. Y en esta ocasión fue lo que ocurrió. Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, trató de que Japón y Alemania no fueran grandes potencias militares, pero sí económicas y tecnológicas. Y por eso Alemania hoy es la tercera economía del mundo y Alemania la cuarta. A la inversa. Alemania es la tercera y Japón es la cuarta. En el 2023, Alemania superó a Japón como la tercera economía. Japón ostentó esta posición en el ranking desde el 2010, que fue desplazado por China, porque Japón desde la década de los 70 fue la segunda economía del mundo hasta el 2010, que China lo desplaza. Actualmente China es la segunda economía del mundo. Entonces, Japón y Alemania, pero especialmente Alemania, que es el caso que nos compete aquí en Europa. Alemania es una potencia económica y una potencia industrial, pero no es una potencia militar. El aumento del gasto en defensa, a pesar de que tuvo en las dos grandes guerras. Correcto, pero es por lo que señalaba de que los aliados decidieron que Alemania primero dividirla y luego permitir que se desarrollara en el ámbito económico, tecnológico e industrial, pero no económico. Ahora, en el contexto de la Guerra Fría, Alemania logra un proceso de acercamiento y logra unificarse. Por eso, el símbolo de la caída del comunismo es la caída del muro de Berlín, que es el proceso que da paso a la unificación de Alemania en 1990. O sea, el muro de Berlín cae en 1989 y un año después Alemania queda unificada. Y esa unificación, debo decir que, por ejemplo, potencias europeas como el Reino Unido, que en ese momento estaba dirigido por Margaret Thatcher, en el momento del proceso de la reunificación, y François Mitterrand, que era el presidente de Francia, en ese momento estaban opuestos a la reunificación de Alemania, porque el argumento tanto del Reino Unido como de Francia era que si Alemania se reunificaba, iba a volver a alterar el equilibrio de poder en Europa. Y ahora este contexto de rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos y el conflicto entre Rusia y Ucrania le abre un espacio para que Alemania entonces vuelva a rearmarse, y lo que pueda ocurrir, bueno, de cara al futuro, diríamos que es impredecible, porque va a alterar el equilibrio de poder en Europa, porque Alemania es la potencia más influyente dentro de la Unión Europea, y además, si luego tiene el poder militar, entonces va a tener un poder mucho más concentrado y sus decisiones van a ser mucho más contundentes en el ámbito europeo. O sea, que en vez de verse esa luz al final del túnel, se está alejando esa lucecita. No, sin lugar a duda, el mundo, con los conflictos que estamos viendo, estamos observando cambios importantes que pudieran acelerar. De hecho, países como Alemania, no solamente que están planteando
que hay sectores que plantean el aumento del gasto en defensa a un 5%. Por ejemplo, el año pasado Alemania gastó 1,9% de su Producto Interno Bruto, 88 mil millones de dólares. Quedó en la cuarta posición en el ranking de los países que más gastaron en defensa. Pero si gasta el 5%, Alemania estaría gastando casi 200 mil millones de dólares. Es decir, que quedaría en una tercera posición solamente detrás de Estados Unidos, que este año va a gastar $1 billón, y de China, que ronda los 300 mil millones de dólares. Esta recomposición, si se da, de lo que sería el tablero geopolítico de Europa, ¿cómo afectaría a Latinoamérica? No, tendría un impacto significativo, sobre todo porque en América Latina hay que destacar que la rivalidad entre China y Estados Unidos está teniendo un impacto muy significativo. Y sobre todo lo estamos viendo más en el ámbito geoeconómico. Hemos visto la presión que ha generado Estados Unidos en el caso de Panamá con el tema de los puertos que controlaban empresas de Hong Kong, que saben que Hong Kong es un territorio de administración especial de China, y además presiones, por ejemplo, a otros países, a la propia Panamá, que tuvo que retirarse de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Y en el caso de Brasil, decidió no integrarse, que tenía todo preparado para que en noviembre del año pasado, cuando el presidente Xi Jinping visitó en el marco de la cumbre del G20, firmar su adhesión a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Luego Brasil decidió no integrarse por la presión de Estados Unidos. Entonces América Latina, en este contexto de rivalidad, se ve muy afectada. Y por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron decía en Asia, en una visita que realizó la semana pasada a Vietnam, que uno de los grandes riesgos en el mundo es la rivalidad entre China y Estados Unidos, porque además los países se ven en la obligación de decidir entre uno y entre una u otra potencia, y eso es un desafío para muchos países, y el mundo está sintiendo la presión de definir una u otra potencia en cuanto a los temas económicos y de defensa. Eso que usted citaba de Alemania, de querer meterse al juego del armamentismo, como ya tienen una tradición de expansión, cuando Hitler se expandieron muchísimo. Lo hicieron en el siglo XIX, a partir de la guerra franco-prusiana, 1800, cuando se creó el primer imperio. Después Hitler siguió con todo eso. Correcto. Pero Alemania no tiene tanta influencia como tiene Estados Unidos a nivel global. Pero aquí en Latinoamérica tiene mucha, vamos a decir, influencia en países como Argentina y Chile, que hay muchos alemanes que llegaron a esa zona y tienen mucha descendencia alemana. Incluso vemos que muchos apellidos en Chile y Argentina son alemanes. ¿Podría Alemania expandirse en Latinoamérica? Bueno, las relaciones de Alemania con Latinoamérica siempre han sido relaciones fluidas. Alemania es un importador de materia prima. Es decir, que sobre todo países como Brasil, Argentina, como lo señala, tienen un comercio importante con Alemania. Pero Alemania quizá no buscaría una expansión del punto de vista territorial. Sí trataría de influir, porque tras la Segunda Guerra Mundial, el concepto de expansión territorial, a partir del uso de la fuerza, sobre todo la Carta de Naciones Unidas la prohíbe, y por tal motivo la invasión de Rusia a Ucrania se ha condenado, y la mayoría de países lo han condenado, justamente porque altera y trae un elemento que fue uno de los generadores principales de los conflictos entre los estados, que era la expansión territorial, y eso queda en desuso tras la creación de las Naciones Unidas en 1945. Bueno, vamos a hacer una pausa, con su permiso, profesor González. Ya Romano está haciendo la seña. En breve retornamos con buenas noches, buena suerte.
Trump era como crónica de una muerte anunciada. En principio, Elon Musk se sintió muy poderoso, pero luego que Trump tomó posesión el 20 de enero de este año, Trump se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Y eso realmente son aspectos que tienen incidencia en la toma de decisiones. Elon Musk es un empresario que ha ido desarrollando una serie de empresas, como el caso de Tesla, la red social X y SpaceX, que es la empresa de exploración espacial, entre otras. En el caso de Tesla, hay que destacar que ha ido perdiendo la batalla frente a China. Las empresas chinas como BYD, Chery, o en el caso de Xiaomi, entre otras, han estado desarrollando con más eficiencia, pero sobre todo BYD le ganó la batalla a Tesla en lo que es la fabricación de vehículos eléctricos. O sea, China, por un factor importante, ha ganado la batalla de lo que es la fabricación de los vehículos eléctricos, porque no tenía una industria de vehículos convencional tan poderosa como Estados Unidos, Japón o Alemania, por ejemplo. Entonces eso no le afectaba en avanzar tan rápido en una industria de vehículos eléctricos y además de vehículos híbridos. Y eso eso favoreció el avance de China. China ha ganado esa batalla. Ahora, ¿qué pasa? Que Trump no favorece el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en Estados Unidos. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque Trump favorece la industria de los vehículos convencionales, porque es uno de los abanderados de el uso de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo. Y muchos de sus... Tiene la mayor reserva del mundo. Bueno, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo con 13.5 millones de barriles al día. Y Trump, una de sus intenciones es seguir aumentando la producción. La principal reserva la tiene Venezuela, pero no es el principal productor. Es la contradicción, que Trump no apoya los vehículos eléctricos cuando el dueño de los principales vehículos eléctricos invirtió en su campaña. Exacto, pero hay otros intereses porque el Partido Republicano está más vinculado a la industria petrolera, especialmente a la industria de esquisto, y a eso y al complejo automotriz que, por ejemplo, empresas como General Motors o empresa Ford, que son empresas muy importantes en Estados Unidos y que son grandes, financian ampliamente al Partido Republicano. Bueno, profesor González, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches, buena suerte. A ustedes excusen por la